En el libro de Hebreos, capítulo 1, capítulo 3, nos encontramos el tema que la voluntad del Señor vamos a tratar. Entre el tema 3 y 4 se repite hasta 12 veces una misma palabra, la palabra reposo. Por tanto, ya es un indicador claro de cuál es la idea principal de estos dos capítulos. Es un tema difícil y a veces ocurre con los metales. Cuando escudriñamos la palabra hay temas que parece que son más fáciles, ruedan mejor, pero hay otros metales en los que hay que profundizar y escudriñar más y meterte más en la tierra y está mezclado con otros temas. Es un tema difícil y no podemos pensar que en una lectura, en un estudio lo vamos a ir aprendiendo, sino que en la gracia del Señor, en cada etapa de nuestra vida vamos aprendiendo un poquito más en la escuela de la vida sobre este reposo espiritual que el Señor quiere presentarnos hoy, que ya muchos de nosotros ya venimos considerando y que continuaremos. Dice así el versículo 1 y 6 del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es el tema directamente imbricado en el tema del reposo, es el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Es el punto principal de la epístola a los Hebreos. Lo dice el capítulo 8, versículo 1. El punto principal de lo que venimos considerando es que tenemos un gran sumo sacerdote, a Cristo Jesús. Y a veces nuestra confianza, el gloriarnos en la esperanza, cuando está arraigado en Él, descansa. Son palabras afines al estudio. Reposo, descanso, fe, incredulidad, gracia. El tener confianza en nuestro gran sumo sacerdote de nuestra profesión. Esto es algo que cada día muchos de nosotros hacemos en nuestros quehaceres cotidianos, cuando se nos estropea un cable eléctrico, cuando se nos estropea algo de fontanería, la mayoría de nosotros no sabe arreglarlo y recurre a un profesional, a un intermediario que viene y lo arregla. Y cuando lo arregla, pues tú confías de que estará bien arreglado. Y si no está bien arreglado, pues confía igual. Pero si es un chapuza, pues no confía mucho, ¿no? Ahí depende el equilibrio de nuestra confianza, ver en quién estamos derogando en nuestro intermediario. Con un médico pasa igual, no es lo mismo entrar a operarte con un cirujano que tiene un buen prestigio de confianza que tú estás en una tribu india que te ve allí un indígena con un machete que te viene a operar. Te entra de todo. No reposas, no confías. Cuando consideramos bien al autor de nuestra confianza, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro reposo tiene que ir creciendo, tiene que ir aumentando. Por eso dice la Escritura, vamos a seguir con la 2, dice el versículo 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Como se percibe en una primera lectura, es una advertencia que el Espíritu Santo da basándose en el ejemplo de desobediencia de la nación de Israel. Y nos lo está haciendo extensivo a los cristianos en los postreros días también. Aquella nación fue liberada de Egipto por la mano poderosa del Señor, que fue muy benevolente con ellos y les mostró su gran poder constantemente mientras que iban por el desierto. Y aun cuando les faltaba agua, el Señor le daba agua. Cuando les faltaba alimento, Dios le daba codornices, diariamente el maná. Cuando las aguas estaban contaminadas, las restauraba. Si venían los amalecitas, les oponía. ¿Y qué hacía el pueblo? Descansaba en el Señor. El pueblo, cada vez que tenía una prueba, murmuraba contra el Señor, murmuraba contra Moisés y contra Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para hacernos morir aquí en el desierto? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? Cuidado, está diciendo la Escritura, exhortaos unos a otros, porque esto mismo que le ocurrieron a ellos, ellos no son ranas, ellos son personas, igual que nosotros. Ellos tienen el mismo espíritu de nosotros. Ellos fueron liberados para lo mismo que nosotros, para entrar un día en la tierra prometida y disfrutar de la Canaán celestial y gozarse del reposo. Pero mientras que iban peregrinando y cuando estaban a las puertas de la tierra prometida, entraron los espías, los 12 espías, y regresaron. ¿Y qué hicieron? No quisieron entrar. ¿Y por qué no quisieron entrar? Lo dice la Escritura, lo hemos leído. Por incredulidad. Incredulidad. Pero no era el pueblo de Dios, lo era. Pero cuando en nosotros va brotando una raíz de amargura, una raíz de murmuración, una raíz de desobediencia, no queda ahí. Las raíces malas siguen creciendo y termina germinando incredulidad. De tal manera que tú tienes la puerta de la tierra prometida ahí delante y ahora no quieres entrar. Hubo 2 personas que sí quisieron entrar, gloria a Dios. Ahí tenemos el racimo, el gran racimo de uvas que traerían Josué y Caleb. No sé si eran ellos los 2 espías que lo trajeron, pero sí sabemos claramente que eran los 2 espías que sí confiaban en el Señor. Ahí en la tierra hay gigantes, decían los otros. Ahí en la tierra van a someter a nuestras mujeres y a nuestros hijos, decían los otros. Pero ellos decían que no. ¿Por qué? Porque nuestro Dios estaba con ellos. Nos lo comeremos como pan. Era su fe, era su confianza, que si Dios estaba por ellos, ellos vencerían y ellos conquistarían la tierra prometida y tendrían reposo. No entraron. Y el Señor estuvo disgustado con ellos 40 años. Y murieron todos, los mayores, menos los niños que le habían dicho delante del Señor que serían arrebatados. Aquellos vivieron para entrar. Y hubo 2 que sí entraron, Josué y Caleb. Ellos comieron pan. Comieron pan. Bendito sea su nombre, los simbolismos que a veces tienen las cosas para nosotros. La confianza viene del Señor.
Ellos sabían en quién habían creído. Cuando nosotros decimos cada noche lo del Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. O nuestra confianza está en el Señor, o nuestra confianza titubea y apenas que vea un gigante allí delante, ya dice que no podemos. Y ciertamente por nuestras fuerzas propias no podríamos. Pero nosotros nunca vamos solos. Solo en ti, oh Señor, vivimos confiados. O nuestro reposo está en el Señor, o nunca tendremos un verdadero reposo. La otra diapositiva que tiene con esta lectura tiene que ver con el temor. Ellos no entraron por miedo, tuvieron miedo. Y eso es lo que le pasa a la humanidad constantemente. Y nosotros que vivimos también, tenemos este gran tesoro en la carne, también tenemos temores, miedos. Miedos a veces fundados, miedos infundados. El temor. El temor ya lo dice el Señor en el capítulo anterior, ya que está aquí al lado, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La mayor esclavitud que tenían los hebreos, que tenían los esclavos y que tenemos nosotros no eran las cadenas de hierro que se pueden soltar por un poder político o por un poder fáctico. La mayor cadena es la esclavitud del pecado, que nos tiene retenidos el diablo, que el Señor los reprenda, y que provoca ese temor de la muerte, que paraliza a las personas, que nos cautiva, que nos aprisiona. Ese temor que ya ocurrió en el huerto del Edén cuando las personas cayeron y el Señor vino a visitarles y se escondieron porque tuvieron miedo. Ese miedo es del que el Señor ha venido a librarnos y librar a todos los que por el temor de la muerte ha venido a librarnos. Cuando tenemos la salvación en Cristo Jesús, tenemos la salvación plena. Es una salvación legal, porque ya la condenación no se enseñoreará de nosotros. Es una salvación integral, emocional, física, espiritual. Ya no podemos vivir como vivíamos antes, con los mismos temores de antes, pero vivimos. No podemos, pero vivimos. Entonces sí podemos. Ahí está un poco lo que parece ser un juego de palabras, pero en nuestro interior sabemos que no solamente es un mero juego de palabras, sino que es una situación emocional que provoca tensiones. Vamos por favor al Salmo 23. Salmo 23. Por cierto, al lado del Salmo 23 está el Salmo 22, que leemos muchas veces, el versículo 1. Pero fíjense lo que dice el versículo 2. El 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Quién estaba diciendo estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y decimos muchas veces, y nos alegramos de poderlo decir, que el Señor desamparó a su Hijo para ampararnos a nosotros. Hacemos una paradoja, un juego en el lenguaje. Versículo 2. Dios mío, sigue exclamando el Señor Jesús. Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Él no tuvo reposo. Por la misma aplicación paradójica de antes, Él no tuvo reposo para que nosotros tuviéramos reposo. Él no pudo reposar. Él tuvo que hacer su obra, la palabra obra, contraria al descanso, al reposo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Aún en el penúltimo peldaño que Mario apuntaba antes, en el penúltimo peldaño, Él quiso que pasara de Él aquella copa, pero no fue posible.
no pudo tener reposo. Para que nosotros sí tengamos reposo pleno, todos los que confiamos en su obra en la cruz. Por eso dice la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa es la voluntad del Señor para con sus hijos. Pastorearnos en lugares de delicados pastos, en aguas de reposo. Aguas de reposo está hablando de las circunstancias de la vida. Cuando habéis visto una charca, cuando habéis visto el mar, a veces está en reposo, está como un plato. Pero cuando está turbio, está ahí que no se ve nada. Lo mismo le ocurre a nuestra alma. Nuestra alma, cuando está turbia, está emocionalmente ansiosa, angustiada, turbada. Turbada es la palabra. Pero el Señor quiere que estemos en reposo. Claro, pero ahora viene el circunstancial de la mayoría. Sí, yo tendré reposo cuando me toque la lotería. Entonces yo voy a estar estupendamente. Yo voy a estar reposo cuando haya pasado de mí esta prueba y entonces estaré estupendamente. Yo voy a estar en reposo cuando me haya curado esta enfermedad y luego voy a estar estupendamente. Buah, si me quisiera fulanita estaría encantado, ya estaría reposando. El reposo de Cristo no depende de las circunstancias. El reposo de Cristo depende de Cristo y de nuestra confianza en el gran sumo sacerdote, autor y consumador de nuestra fe. Por eso sigue diciendo el Salmo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? Versículo 4, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. No temeremos mal alguno. No está diciendo el Señor que vaya a quitar los problemas. Está diciendo que no le vamos a tener miedo porque Él está con nosotros. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque el Señor le iba a librar y a los que no ha librado. Y a los que no ha librado. Cuando los apóstoles iban en la barca, en la otra ilustración que tenemos ahí, el Señor les reprendió cuando venían las turbulencias de la barca. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Hombre, pues tenemos miedo por la ola. ¿Qué diferencia había entre estas personas hoy? Como dice la Escritura, hoy tenemos que tener reposo, y ayer, cuando no estaba Cristo con ellos. Cuando venían las olas, ¿tenían miedo? Sí, y era razonable tener miedo. Y hoy, que está el Señor con nosotros, ¿vienen las olas? Sí. ¿Es razonable humanamente hablando tener miedo? Sí. ¿Cuál es la lesión espiritual? Lo sobrenatural es no temer. ¿Por qué? Porque no dependemos de nosotros, dependemos del Señor, quien está con nosotros. O reposamos en Cristo o no reposamos nunca. ¿Y si las olas me tumban? Me tumban. ¿Y si la enfermedad me tumba? Me tumba. ¿Y si el trabajo lo pierdo? Lo pierdo. ¿Pierdo el reposo? No, porque el reposo no depende de ninguna circunstancia, depende de nuestra intimidad, de nuestra confianza, de nuestra relación con el Cordero de Dios que está con nosotros siempre. Él no nos dice que cuando nosotros estemos en desobediencia, en incredulidad, se va a apartar de nosotros. Él está con nosotros siempre como un padre sostiene a su hijo de la mano. Y cuando un hijo está jugando, aunque haya circunstancias adversas a su alrededor, como su padre está al lado, el hijo está tranquilo. No es que por allí hay esto, por allí el otro, pero el niño está tranquilo. ¿Por qué? Porque su padre está al lado. ¿Estamos nosotros tranquilos? ¿Podemos decir el Señor es nuestro castillo, nuestro protector,
no se duerme el que guarda a Israel, ¿podemos cantarlo? ¿Y podemos luego estar ansiosos, afanados y turbados? Eso que cantamos tiene que calar en nuestro corazón para que haya un verdadero reposo. Y subrayamos que esto no es una cosa de una lesión de un día, ni quizás de una lesión de una semana, ni de un mes, ni de un año, ni quizás ni de una vida entera. Todos tenemos que ir pasando por el horno de la prueba, el horno que calienta, y cada más prueba, nuestro reposo se va cada vez más asentando hasta que tenemos el reposo pleno. Vamos otra vez a Hebreos, la segunda lectura. Hebreos capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La sensación que da la lectura es que juega con las palabras y que si entra en el reposo, pero ahora no entra, de que si ahora quieren entrar, pero ahora no les voy a jurar que no van a entrar. Realmente es complicado. Realmente es complicado. Y si lo vuelves a leer una segunda y tercera vez, y ves que las lecturas, leyéndolas más veces, te dan más luz. Y hay lecturas que yo creo que las podemos estar leyendo toda la vida y vamos a estar en ese enredo espiritual. Y esperamos que la vida y la gracia de la interpretación de las doctrinas nos vaya dando discernimiento espiritual de lo que parece que aquí estaba diciendo el Espíritu Santo a los hebreos. Estaba claro que ellos no estaban teniendo reposo, estaba claro que ellos estaban en el tema de la fe y en el tema de las obras. En el tema de las obras, porque había judaizantes entre ellos que les estaban diciendo, sí, ustedes sois cristianos, pero tenéis que seguir con el tema de las obras, que si el sabbat, que si la circuncisión, que si tal. No había un descanso espiritual que sí tiene que tener el creyente, porque la salvación no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. Esta es la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, la salvación también era por fe. Lo que pasa es que la concesión general era, haz esto y vivirás. Haz esto y obtendrás la salvación. Por tanto, había un sabbat. De los 7 días de la semana, el sabbat era y sigue siendo el último día de la semana. En el antiguo pacto, la nación de Israel trabajaba 6 días y el séptimo día descansaba. Y nunca tenía un reposo perfecto. Porque no era la salvación plena sacrificar un cordero que era símbolo del Salvador del Nuevo Testamento, que fue quien fue inmolado como el cordero perfecto una vez y para siempre. Por eso los del Antiguo Testamento, cada vez que hacían un sacrificio, tenían que volver al año siguiente a volver a hacer otro sacrificio. Y todos los años estaban vuelta para arriba, vuelta para abajo. Y con las obras cada día para intentar agradar a Dios, y nunca lo conseguían. Porque es imposible por las obras agradar a Dios. Y pudiéramos leer, y no lo vamos a hacer, en Romanos, la dialéctica que hay doctrinal sobre los juegos de la ley y de las obras. Porque no es por la ley, es por la gracia del Señor que somos salvos.
Por eso los que somos salvos hoy no celebramos el Sabbat. Y no es un mero formulismo de día de la semana. ¿Hoy qué día es? El domingo, el día del Señor. En el término del almanaque es el primer día de la semana. Y no es un juego, ya digo, de palabras o un juego de cambiar un almanaque porque me gusta más este perfil de almanaque que el domingo sea el primer día de la semana. Es que desde el punto de vista espiritual nosotros no somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Y si es por gracia no es por obra. Si somos salvos en Cristo Jesús, lo primero que tenemos en la vida espiritual es la salvación. Y una vez que somos salvos, dedicamos el primer día a adorar al Señor. Y ahora todo el resto de la semana a realizar obras. Pero no obras para salvación, sino todas las obras que el Señor ha hecho, preparado de antemano para su gloria. Entonces nuestro quehacer no es un quehacer para salvación, es un quehacer para gloria de Dios. No es un quehacer improductivo, un quehacer que nunca produce satisfacción. Es un quehacer que tenemos que descansar en el Señor, que estamos haciendo lo que a Él le agrada. Si es que estamos haciendo lo que a Él le agrada. Por eso cada uno también tiene que discernir cómo estamos viviendo nuestra fe y si tenemos este reposo, si no lo tenemos, las causas que pueden influir en él. El siguiente diapositiva habla, podemos buscar por favor en el Evangelio de Jesucristo según San Mateo, también lo dice Jeremías, San Mateo capítulo 11. Preparad por las sendas antiguas y buscad su camino y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y sabéis qué le dijeron los del Antiguo Testamento? No andaremos. Fueron así de descarados. El Señor Jesús nos está dando la misma lección. Capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Señor, Él es muy comprensivo. Ya lo apuntábamos en Hebreos. Él puede compadecerse muy bien de cada uno de nosotros. Él siente lo mismo que nosotros sentimos. Él se puede compadecer porque ha sido probado y tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe de los sufrimientos y de la carga emocional que tienen muchas personas y de las debilidades que tienen muchas personas. Lo sabe, es consciente. Y sabe que no pueden alcanzar otro reposo por terapias de autoayuda o por meditación trascendental en Buda, ni por otras situaciones. Que el alma o reposa solamente en el Señor o no tiene verdadero reposo. Por eso el Señor vino, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nunca alcanzaréis vuestra salvación por el trabajo. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. Parece otra vez otra paradoja de las del Señor. Llevad mi yugo y entonces hallaréis descanso. ¿Qué es el yugo? Lo tenía ahí el dibujo, lo de la ilustración del ganado para arar, para trabajar, para estar en la mies del Señor. El descanso del Señor no es inactividad. El reposo del Señor no es estar parado. La grandeza del ser humano no es lograr todo para no hacer nada. Eso es la del perezoso o la del buey. Cuando llevamos el yugo del Señor, cuando hacemos las obras que el Señor ha preparado de antemano, entonces tenemos descanso. Porque ya no estamos buscando qué hacemos, qué dejamos de hacer, estamos glorificándole con el que Él nos va guiando. Cuanto antes aceptemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, antes reposaremos. No podemos vivir la vida cristiana por las obras. No podemos vivir la vida cristiana por la carne. No podemos intentar agradar a Dios a nuestra manera. Aunque tengamos muy buena voluntad,
solamente se glorifica al Señor en el Espíritu. Cuando el Espíritu del Señor nos llena para glorificarle. Cuando aceptamos el señorío de Cristo en nuestra vida, Él es manso y humilde. Manso y humilde. La persona humilde no es la persona que habla bajito. Yo hablo bajito porque soy muy humilde. No, tú hablas bajito. Yo es que no me atrevo a hablar en la conversación porque soy muy humilde. No, tú eres apocapao. O como se suele decir, pusilánime. Cada persona es como es, ¿eh? La persona humilde es la que considera al otro como superior a sí mismo. No la que se considera inferior, sino la que considera al otro superior a sí mismo. Está viendo en el otro un príncipe o una princesa del reino de los cielos. Y no está centrado en lo que el otro va a hacer por mí, sino se centra en el servir al otro. Igual que el Maestro y Señor no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Alcanzaremos más descanso y reposo cuando demos, porque más bienaventurado es dar que recibir, cuando nuestra vida, nuestras oraciones estén centradas en el otro, en complacer y servir al otro. De cada texto se pueden ampliar muchas cosas, pero las vamos apuntando para vislumbrar de dónde viene el reposo de Dios. Terminamos con las dos últimas diapositivas. Dice la lectura de Hebreos 4, 8 al 13, dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Entraron en el reposo o no entraron? La viralita. ¿Entraron o no entraron? Josué dice que sí entraron, pero sin embargo, cuando dice que entraron, no hallaron el reposo. Josué 1 dice que sí entraron en el reposo. Josué, creo que era otro veintitantos, estaban en el reposo y aquí no dicen que tuvieron reposo. ¿Estamos nosotros en el reposo o no estamos? Ya digo que parece que la Escritura juega con las palabras y no es el sentido hoy de liar más nuestra alma, sino de intentar serenarla y que realmente procuremos entrar en ese reposo. Y no solamente procuremos, sino que entremos, porque procurar entrar por la puerta y te quedas fuera, al final te quedas fuera. Procura entrar y entra. Esa es la idea de estos dos capítulos, que las personas puedan hallar el reposo. Aquellos no los tuvieron por desobediencia. Las personas somos rebeldes. Y aunque nos parezca que nosotros somos mejores porque hemos sido salvos, seguimos siendo rebeldes. Y seguimos siendo desobedientes. Desobedientes a los padres, desobedientes a los cónyuges, a los empresarios, a los vecinos, somos desobedientes. Nos cuesta sujetarnos, nos cuesta vivir en mansedumbre, cuesta. Por eso, la incredulidad solamente tiene una terapia. Igual que el virus tiene un antídoto, que es la vacuna, la incredulidad tiene otra vacuna. ¿Qué es lo contrario de incredulidad? Pregunto. Fe. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Por eso aquí subraya el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra lo único que va a dar reposo. Si queremos hallar el reposo, no podemos cerrar la Escritura y concentrarnos en que hoy voy a tener más reposo, hoy voy a estar más descansado. No, es abrir la palabra y cuanto más meditemos la palabra, cuanto más conozcamos al Señor glorioso que está con nosotros caminando y en nuestro interior, más reposo hallará nuestra alma.
Y no es una mera aprendizaje de idea, cuanto más historia de la Biblia conozca, no es cognitivo, es espiritual, que eso vaya calando e impregnando nuestra vida. Porque en los postreros tiempos el Señor hablaba por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Y hemos conocido al Hijo. Y hemos hallado, y de su plenitud hemos tomado todo gracia sobre gracia. No solamente nos hace falta la gracia para salvación, nos hace falta la gracia diaria para vivir por Él y para Él. Y estamos terminando entonces con el tema de... ¿Recordáis la mujer aquella que se sentaba a los pies de Jesús, que estaba el afán y la ansiedad que muchas veces las personas tenemos con los afanes de este mundo y con las cosas de este mundo que nos enturbia nuestra alma? Por eso dice lo del hoy. Dice hoy. No te centres en mañana, porque mañana traerá su afán. Céntrate en hoy. Busca la gracia de Dios hoy y hallarás reposo hoy. Ya mañana el Señor te dará otra dosis de gracia para tener el reposo mañana. No podemos agradar a Dios hoy por toda una vida, hacer una gran hazaña, sino cada día su dosis de gracia, su dosis de reposo, su dosis de vida. Aquella afán, aquella Marta, recordáis que estaba afanada, ¿y qué le dijo el Señor? Solamente una cosa te es necesaria. ¿Cuál era? Estar a sus pies. Estar a sus pies. Por eso cuando vino el maestro a visitarla un tiempo después que su hermano había fallecido, ella salió la primera a recibirla. Y estaba descansando en el Señor aunque su hermano había muerto. Había aprendido. Se había puesto a sus pies y había meditado en la palabra. Pero el mundo no lo consigue. El mundo intenta reposar en sus cosas, en los ídolos, en el dinero. ¿Cuántas veces, si me tocaba hacer la lotería, pues entonces sí que estaría tranquilo? Incluso creyente, el del famoso Solomillo que algunas veces hemos comentado, de que ganó mucho dinero y se hizo mucho granero. ¿Y qué fue lo que le dijo a su alma? Alma mía, reposa. Come, bebe y regocíjate. ¿Reposa? ¿Es que se tiene reposo con el dinero? No. Él le dijo a su alma reposa, pero no hay un verdadero reposo cuando la circunstancia mejora. Necio, le dijo el Señor, si esta noche vienen a buscar tu alma, ¿qué le dirás? Esta noche, hoy, cada día es un día para agradar al Señor. Si esta noche viene a buscar tu alma, estarás perdido. Si hoy estamos en Cristo, hoy podremos tener el descanso de hoy. Mañana Dios nos dará. Y a quien estemos turbados, echar todo nuestro afán sea conocido delante del Señor, porque Él nos dará una paz que el mundo no puede dar. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento estará con nosotros. Y lo último, y lo leemos solamente, el versículo 14 al 16, la última diapositiva. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Imagináis un momento que estéis en la Jerusalén del Antiguo Testamento y estemos cerca del templo? ¿Quién entra en el lugar santo? Pregunto. ¿Quién entra en el lugar santo? El sacerdote. En el patio solamente entraba el sacerdote, pero también entraban los hebreos y se les permitía en algún sitio entrar también a los gentiles. ¿Imagináis por un momento que a un gentil se le ocurriera atravesar el patio y entrar en el lugar santo? ¿Lo imagináis? Sería una auténtica locura. Sería imposible solamente de imaginar. Si no le iban a permitir ni siquiera acercarse, solamente podía entrar el sacerdote por la mañana y por la tarde a rellenar el aceite, a rellenar el incienso, y una vez a la semana cambiaba los panes.
En el lugar santísimo ya sí que es requete imposible, no porque eso lo impidiese alguna persona, sino porque en el lugar santísimo si entraba caía fulminado. Hoy hay un templo no hecho de manos, celestial, glorioso, donde ha entrado nuestro gran sumo sacerdote. En ese lugar santísimo, por muy incomprensible que a nuestra mente humana le pueda parecer, es donde nosotros podemos entrar confiadamente. No podemos entrar en el lugar santísimo humano y podemos entrar en el lugar santísimo celestial. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Con confianza. Porque si Él nos ha dado su vida, ¿cómo no dura? Hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Eso está emanando del cielo diariamente. Si nuestra alma está inquieta, nuestra alma está ansiosa, busque al Señor, acceda confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Amén. Que el Señor nos bendiga.